Y continuamos en este Infoclaxo especial, ustedes saben, emisión 217 de este miércoles 18 de diciembre de 2024. Y hoy tenemos un programa muy especial porque lo estamos dedicando íntegramente al Encuentro Internacional Saberes Ancestrales y Plurilingüismo del Caribe en la Educación Superior, Aprendizajes y Perspectivas. Y aparte de, vamos a tener realmente decenas de testimonios en relación a lo que se estuvo viviendo en estas jornadas del 12 al 14 de diciembre, con líderes académicos, comunidades raizales, representantes gubernamentales que se reunieron sobre este modelo educativo, inclusivo, innovador y culturalmente representativo. Esto fue en San Andrés, capital del archipiélago colombiano, Providencia y Santa Catalina, y tuvo la participación de destacados integrantes de diferentes áreas, del gobierno colombiano sin lugar a dudas, el viceministro colombiano de Educación, Ricardo Moreno Patiño, el gobernador departamental, Nicolás Gallardo Vázquez, y algunos delegados internacionales, entre los que se encontraba Pablo Gomaro, secretario académico de Claxo. Realmente un espacio de encuentro central para reflexionar sobre educación superior, integración regional, preservación cultural y el impacto del plurilingüismo, algo que hablamos centralmente en Claxo. Tenemos el lujo de recibir aquí en el Infoclaxo para que nos cuente con más detalles qué fue lo sucedido al viceministro de Educación Superior de Colombia, Ricardo Moreno Patiño. Ricardo, bienvenido al Infoclaxo y gracias por estar aquí en Claxo TV. Un saludo, apreciado Gustavo, y a todos los seguidores, oyentes y las personas que se conectan a través de este Infoclaxo. Un placer estar acá realmente y poder compartirles un poco de esta programación que desde nuestro gobierno adelantamos en clave también de integración regional y unidos a los propósitos que tiene Claxo. Excelente, Ricardo, porque realmente vimos no solo un evento muy importante, sino la posibilidad de un impacto a largo plazo. Pensaba en la importancia que tienen este tipo de eventos, no pensándolo solo en el marco del evento, sino esta lógica de sembrar algo hacia futuro. Pero si puedes contarnos cuál fue un poco el objetivo principal de este encuentro en este contexto tan particular, pero muy transformador que se está dando en Colombia. Bueno, el propósito es cumplir con un mandato que ha establecido nuestro gobierno con las diferentes comunidades que hacen parte de los territorios de Colombia. Por supuesto que aquí hay una primera mirada sobre la educación, sobre lo que se ha denominado en nuestro programa y en nuestro plan de desarrollo de Colombia una potencia mundial de la vida. Y el encuentro hace parte de un conjunto de acciones que adelantamos a lo largo y ancho del país para dialogar y construir de la mano de las comunidades educativas, pero también de los procesos sociales, de los procesos comunitarios, de las instituciones, de los gobiernos locales y territoriales, que algunos son gobiernos propios, gobiernos ancestrales también, una mirada de la educación pertinente, entendiendo que es la autodeterminación de los pueblos, es la autonomía también de los pueblos la que permite que esa educación se entienda de manera plena. Por supuesto que el encuentro en San Andrés fue una gran oportunidad además de integrar en esta mirada un contexto particular que es el Caribe colombiano, que es muy diverso, que en su plataforma continental tiene una gran diversidad en varios departamentos y territorios de la geografía que son muy conocidos. Cartagena, el Bolívar, La Guajira son territorios muy conocidos. Pero está el otro Caribe, el Caribe insular, el Caribe, este gran Caribe donde se reúnen también saberes y conocimientos de territorios y de comunidades que, insisto, tienen una gran diversidad y un gran valor. Entonces aprovechamos este encuentro para reconocer y poner en conversación a estos pueblos. Allí nos encontramos con los gobiernos también de la región y de los países. Jamaica estuvo allí acompañándonos, Cuba, entre otros países, compartiéndonos desde la mirada de sus culturas, de sus instituciones de educación, pero también desde sus patrimonios lingüísticos,
cómo podríamos avanzar una agenda conjunta de este Gran Caribe, reconociendo esa identidad y esa diversidad cultural. Viceministro, pensaba mientras leía solo el título, pero digo, será desarrollo de todo el programa de hoy, la importancia que tiene la recuperación de los saberes ancestrales. Vivimos en un mundo en el cual muchas veces no solo son dejados de lado, sino que intentan ser apagados, intentan ser invalidados. Y pienso cuánto de eso tiene de colonialismo, ¿no? Esas lógicas que intentan dejar esos saberes ancestrales. La pregunta entonces va, digo, ¿cómo se articulan estos saberes ancestrales con los modelos de educación superior, entendiendo que eso es un gran desafío para enriquecer las lógicas del conocimiento, ¿no? Así es, nosotros en esta construcción de proyecto educativo valoramos profundamente la riqueza y la diversidad de estas comunidades. En Colombia, solamente por mencionarlos, tenemos 69 lenguas. Esto digamos, podemos ser uno de los países más biodiversos también en términos lingüísticos. Recientemente celebramos la COP16 en el país, un evento que tuvo mucha importancia internacional y que posicionó a Colombia como un referente también de la lucha contra esta extinción masiva en la que nos estamos viendo enfrentados también por efecto de la acción humana. Y pues como bien lo dices, Gustavo, pues estamos también ante un momento donde los genocidios que están ocurriendo en el mundo incluyen también los saberes y las culturas, las lenguas propias, los saberes ancestrales de nuestros pueblos se incorporan dentro de los proyectos educativos a partir de los currículos que ellos desarrollan. Hemos tenido la fortuna en este gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro de crear nuevas instituciones de educación superior impulsadas por las propias comunidades. El ejemplo tal vez más reciente y poderoso es la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacingas, dos comunidades ancestrales que en el marco de la COP16 nos decían, tenemos mucho que aportarle al mundo sobre la comprensión de lo que significa la biodiversidad y la naturaleza, no solamente desde el pensamiento hegemónico, desde los conocimientos hegemónicos de la ciencia, sino desde los saberes propios. Y por supuesto allí sus lenguas y sus cosmogonías y sus identidades culturales son fundamentales para abordar estos problemas globales también. De esa manera se incorporan, pero también se incorporan a través de la aprobación y el impulso de políticas que le permitan desarrollar a estos pueblos sus sistemas de educación propio. Acabamos también de reconocer el sistema indígena, de educación indígena propio, el CEIP, que era una lucha, vamos a decir que en términos republicanos de las últimas décadas, pero que son luchas centenarias de estos pueblos por tener un reconocimiento. Y hoy, gracias a una acción, digamos, de diálogo y de trabajo muy horizontal y de construcción conjunta, estamos logrando que todos estos pueblos puedan construir sus propios proyectos educativos. Y eso fue parte, por supuesto, tiene un capítulo especial que se desarrolla en el Caribe, que se desarrolla con los pueblos raizales, por ejemplo, que son comunidades que tienen una fuerte identidad y que están construyendo una educación desde el lenguaje raizal y por supuesto en otros territorios desde el criol y de otras lenguas que se hablan allí en el Caribe. Viceministro, en todo este camino pensaba qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo para que, digo, muchos años de lucha, de trabajo en las comunidades, pero sin una decisión política, qué difícil que es a veces llegar a transformaciones de este calibre? Digo, a ver, pensaba, por ejemplo, en los movimientos de agroecología que se dan en diferentes lugares de nuestra región, qué centrales que son para pensar cómo contrarrestar las lógicas del cambio climático, ¿no? Digo, ¿cuántos otros ejemplos más puede haber en el camino que nos marcan que los saberes ancestrales nos pueden dar caminos diferentes? Y miro atrás y dice, la paz se hace con las manos, el cartel que tiene atrás, viceministro, y pensaba, ¿cuánto todo este proceso también tiene que ver con los procesos de paz, ¿no? De acuerdo. En el caso nuestro, es evidente que cuando hacemos una transposición de los mapas
de las inequidades, de los factores que han desencadenado la violencia en el país, encontramos una correlación directa entre la falta de garantía de derechos de esas comunidades en esos territorios, la falta de oportunidades a la educación, la falta de oportunidades a la tierra, la falta de oportunidades a fuentes de producción y de conocimientos también, con la presencia de economías ilegales, con la presencia de actores armados, y eso se ha replicado durante muchas décadas en nuestro país. Pero no solamente ocurre hoy en los territorios, digamos, del conflicto armado colombiano. En la más reciente encuentro de autoridades de educación superior que se adelantó en Montevideo hace apenas una semana, estábamos allí reunidos con los ministros, los viceministros y viceministras de educación superior y de educación de Latinoamérica y del Caribe. Desde Colombia impulsamos la inclusión de un apartado en la declaración final sobre la importancia del impulso y el reconocimiento a la educación propia, a la educación inter o multicultural, al plurilingüismo como parte de los modelos educativos, pero también, por supuesto, a la educación en general, digamos, a la impulso educativo y a la inversión en educación en nuestros países. Porque estos mismos conflictos, en otras proporciones y por supuesto con sus características personales, se viven en las ciudades, en las capitales de todas las ciudades de nuestro continente, en las zonas rurales de nuestra América Latina, del Caribe, también se ven estas situaciones. Y solamente a través de la comprensión de la educación en contexto, logramos entender, y reconociéndola además como un derecho, logramos que se vaya construyendo la paz. Sí, la paz no solamente, digamos, es el silenciamiento de los fusiles, sino la paz es la oportunidad que tienen esos jóvenes de poder hacer lo que en su vida es más importante y lo que les genera felicidad. Viceministro, ya nos ha presentado algunas de estas medidas, pero ¿cómo va a seguir? Porque entiendo que son planes de muy largo plazo para que tengan solidez, para que realmente estén enraizados en las comunidades, para que tengan una lógica de continuidad, porque siempre que hablamos de educación superior hablamos de procesos bastante más largos y sabemos que son aparte procesos complejos, digo, por todo lo que significa la incorporación y la democratización de la educación superior. ¿Cómo continúan los lineamientos de trabajo de educación superior a partir de ahora, teniendo en cuenta estos lanzamientos que vienen haciendo? Bueno, muchas gracias porque aquí necesitamos posicionar también un mensaje de la declaración final de este encuentro. Surgen unos planes de trabajo que tienen que ver con, por ejemplo, la misionalidad que tienen las instituciones de educación superior de la región, en este caso, digamos, del Caribe, para trabajar proyectos conjuntos en áreas misionales, la formación, proyectos de formación con un énfasis en la formación en esa riqueza lingüística, crear nuevos programas de formación en criol, nuevos programas de formación que permitan, digamos, la integración de estas lenguas a las áreas de conocimiento que ya hoy desarrollan las instituciones, poder tener derecho en criol y poder tener ingenierías en criol, pero pues también poder tener programas de formación de extensión hacia las comunidades para la conservación y la protección de esa riqueza lingüística. De igual manera, el desarrollo de los proyectos conjuntos de investigación, creo que aquí hay ya un compromiso de estos pueblos en clave de cuáles son las problemáticas que las afectan en una mirada, digamos, regional. En el caso del Caribe, sabemos la afectación que están sufriendo por los efectos del cambio climático, toda la oportunidad que tenemos de realizar investigaciones en temas costeros, en temas oceánicos, en temas de conservación también de la biodiversidad de ese territorio, que están profundamente conectadas con los conocimientos, las tradiciones y las culturas de este territorio, y ya se han definido algunos áreas de interés desde las instituciones, pero que también trabajan de la mano de esos gobiernos territoriales y por supuesto también de la mano de los grupos de interés que están allí, de los pueblos que están allí, digamos, haciendo presencia en estos territorios. Y
Desde luego, hay una agenda que tiene que ver con la integración regional y la integración de, digamos, un poco más, digamos, de la diplomacia educativa que nosotros venimos impulsando también en esta agenda y en la cual Claxo también tiene un papel muy importante, y es construir estos diálogos entre las instituciones. Implica, como tú bien lo dices, un proceso mucho más largo que debe tener una agenda, y la agenda creo que la estamos definiendo y tenemos claridad. Por lo menos aquí hay una de esas muestras. Nosotros, por supuesto, tenemos temas como la inteligencia artificial, que hoy hacen parte hegemónica también de los discursos y que tienen un lugar muy importante en las agendas, pero tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito. Y en ese propósito nosotros creemos que hay temas como, por ejemplo, la ética de las ingenierías, la ética de la inteligencia artificial, que debe ponerse en función y en diálogo permanente con temas como la interculturalidad o la multiculturalidad, que hoy estamos felizmente anunciando a través de este encuentro en el cual tuvimos el acompañamiento de ustedes. Viceministro, pensaba, ¿no? Digo, qué importante sería pensar por ahí en tecnologías que incorporen los saberes ancestrales, digo, inteligencias artificiales creadas desde los territorios, que incorporen otras maneras de mirar el mundo y pensar en otras tecnologías superadoras también, y que no necesariamente las únicas tecnologías que tengamos sean las que vienen del norte, sino también pensar en los sures globales y la importancia de eso. Viceministro, hoy vamos a hablar más adelante en el programa, pero por ejemplo Claxo acaba de propiciar el acuerdo de Guadalajara con respecto a publicaciones, donde se propicia la lógica de publicaciones utilizando todas las lenguas, utilizando la multiculturalidad, digo, y la potencia que tiene eso inclusive en las publicaciones. Usted recién adelantaba un poco la importancia de los encuentros con Claxo, del encuentro, digo, me refiero de trabajo, de alianza, de potenciar. ¿Cuál es su visión en esta posibilidad de trabajo conjunto entre Educación Superior de Colombia, el Viceministerio y Claxo? Por supuesto, aquí hay esta es una de las evidencias de ese interés y no solamente de la posibilidad, sino de la concreción de unos proyectos muy concretos, digamos, muy específicos que podemos seguir adelantando. Sabemos que tenemos conferencia y que esa conferencia viene al país. Y allí que tenemos una gran oportunidad para seguir adelantando y materializando esta visión de trabajo colaborativo y de apropiación de los conocimientos y de los saberes, ¿sí? Por supuesto que derivado de esos procesos de formación, de esos procesos de investigación y de extensión y de proyección social que realizan las instituciones de educación superior en nuestro país, que estamos impulsando a través de una política y de una inversión que es necesaria también para que esto tenga lugar y que tenga visibilidad. Tenemos también como un propósito que la producción y la apropiación que se dé en apoyo de plataformas tan importantes como Claxo puedan tener una mayor visibilidad y también una mayor difusión, pero también una mayor capacidad de producción, digamos, y de apropiación. Entonces aquí lo hemos visto. Aprovecho justamente para decir que la conferencia tiene que tener dentro de esa meta, dentro de esa iniciativa que tú estás planteando, Gustavo, unos derroteros. El derrotero tendrá que ser qué tanta producción y en qué temas podemos hacerlo y cómo nos fijamos una agenda también para los próximos años, digamos. Creo que allí hemos recibido muy bien el apoyo que ustedes nos brindan y por supuesto cuentan con el gobierno de Colombia, no solamente desde educación, sino que en las diferentes carteras, en las diferentes áreas de gestión de nuestro gobierno, como lo es el medio ambiente, como son los derechos humanos, como son los temas que también abordan los grupos de trabajo de Claxo. Hay muchas oportunidades de trabajo conjunto, de trabajo interinstitucional, intersectorial, interdisciplinario que podemos realizar.
Viceministro, ahí 5 meses, 21 días, 20 horas y 36 minutos, ahí nos encontraremos nuevamente, seguramente antes, pero ese será un punto neurálgico para el encuentro, para el cruce de todas estas cuestiones, pero sobre todo felicitaciones, porque sabemos que las temáticas de educación superior en algunos países de Nuestra están muy complejas. Y por último, le queríamos preguntar, digo, a ver, lo que se está viviendo, por ejemplo, hoy en Argentina es una devastación, una quita de recursos. Digo, si usted tuviese que pensar cuál es la importancia de la educación superior para las sociedades, para las comunidades, qué es lo que tendría para decir, entendiendo la dimensión central que tiene de cambio social real que genera la educación superior en los países de nuestra América. Digo, ¿qué nos diría, viceministro, con respecto a cuál es el poder transformador de la educación superior en nuestras sociedades? Bueno, creo que es la pregunta que todas las sociedades de nuestros sures están en este momento en una obligación ética de responderse y de comprometerse a través de los gobiernos. El presidente, en su planteamiento de gobierno, definió que éramos una potencia de la vida a través de los saberes y los conocimientos. No es invertir en más dolor, en más sufrimiento, sino invertir en la producción del conocimiento para generar eso, para construir la paz, para construir las oportunidades de trabajo para nuestras juventudes, para construir también las posibilidades de protección de nuestros ecosistemas que hoy están ante un inminente riesgo de desaparición. Es la oportunidad clara para transformar la realidad. Y eso solamente se logra a través de la definición y un compromiso sensato y decidido de los gobiernos en invertir en la educación, con una premisa que para nuestro gobierno, por supuesto, genera polémica. No, esto no está excepto de la polémica, y es el financiamiento de la educación pública. Y es fundamental. Hoy, cuando muchas universidades del continente están viviendo crisis, están sufriendo ante el desfinanciamiento estructural a las que se han visto sometidas, los estados tienen la obligación, el compromiso, la responsabilidad de financiar de manera estructural y sostenida las condiciones de calidad de las instituciones para que puedan llegar a cualquier territorio, para que puedan llegar a cualquier comunidad, para que brinden oportunidades del reconocimiento de los saberes, como estos saberes ancestrales, estos saberes propios, pero también para que puedan trabajar de manera solidaria. Lo que hace hoy el Grupo de Universidades de Montevideo, la posibilidad que brinda ese grupo y la lucha que adelantan las instituciones por sobrevivir y por tener condiciones dignas, son apenas necesarias en el mundo en el que estamos viviendo. Por eso, desde Colombia, nosotros no podemos hacer más que solidarizarnos, decirles que aquí hay un compromiso real. Paradójicamente, este gobierno que ha sido el que más ha invertido en educación en la historia y que ha tenido mayores crecimientos en inversión para las universidades públicas y las instituciones públicas del país, y que acabamos de tramitar, de poner en discusión un proyecto de ley en el Congreso de la República de Colombia para discutir cómo aumentar de manera sustancial el presupuesto de la educación superior en el país, debate que el Congreso aplazó para el próximo año. Está dando un ejemplo. Estamos planteando una discusión regional, lo discutimos la semana pasada en Montevideo, lo discutimos hace unos meses en España. Hay que pasar del discurso a la acción, y la acción es con presupuesto para la educación. Tenemos que financiar a nuestros maestros, maestras, dignificar las condiciones para que podamos seguir construyendo el continente también que queremos, y el mundo que soñamos. Viceministro, un placer enorme, muchísimas gracias. Ojalá nos volvamos a encontrar prontamente para poder seguir hablando de esto y sobre todo ayudarnos a reflexionar y a pensar cómo
los saberes ancestrales, los saberes diversos son fundamentales para pensar un futuro. Sí, me parece que viene complicada la cosa si no se piensa de esa manera. Gracias, viceministro, por este tiempo. Sabemos que tiene agenda ocupada, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo también muy especial de nuestras instituciones indígenas propias, de la MISAG Universidad, de la Universidad Intercultural Indígena de la UAIN, de la Universidad de los Pastos y los Quillacingas, de las nuevas universidades que se están construyendo allá desde esos pueblos, desde el pueblo raizal también del Caribe. Les damos un abrazo y gracias por haber acompañado este proceso. Hasta la próxima, viceministro. Gracias. Adiós.